vamos a estar ampliando como Radio Guayacán todos los antecedentes que tienen este accidente en el kilómetro 335, sector El Teniente en Ovalle. Pero tenemos que cambiar de tema ahora, Carlos. Ya tenemos listo nuestro próximo entrevistado. Tenemos listo también a nuestro próximo entrevistador también. Pero ya está todo listo la producción. Tiene los micrófonos listos. Está con la imagen. Estamos 10 puntos porque estamos con Jonas Sepúlveda, que está con un invitado de lujo, Carlos Ruiz. Sí, de hecho nos estaban preguntando cuándo iba a estar en la feria. Estuvo ayer. Pero nosotros lo tenemos acá para que puedan también hacerle sus preguntas quizás. Pero bueno, Jonas, te dejamos ahí con el micrófono para que puedas presentar a nuestro entrevistado. Ustedes me escuchan, ¿cierto? Sí, Lo primero, perfecto. 10 puntos. 10 puntos. Va, buenísimo, buenísimo. Yo hoy día me vestí especial, me vestí de traje, como pueden ver, porque de gala al menos yo estoy, porque estamos con tremendo invitado. La gente preguntaba, estuvo ayer en la inauguración de la 33ª versión de la Feria del Libro de La Serena, como plato fuerte. Me refiero al Premio Nacional de Literatura Hernán Rivera Letelier, que está junto a nosotros. Hernán, un gustazo, muchas gracias por aceptar estar junto a nosotros en Radio Guayacán, que les cuento además exclusiva, porque hace tiempo usted dijo que no iba a dar entrevista a ningún medio, o sea, televisión o radio, así que podría ser esta una de la última, quizás, ¿no? ¿Cómo está, Hernán? Puede ser la última, claro. Se la estoy dando porque la radio es buena, por lo que me han contado. Así que, dale, no. Muy bien, muchas gracias. Le han contado bien, pues la radio es buena. Hablemos un poco de lo que sucedió en la jornada de ayer, ¿qué le parece? Con esta inauguración de la Feria del Libro, donde fue el plato fuerte, un espacio de la plaza de la Feria del Libro completamente lleno, mucho cariño de la gente. ¿Qué le sucede con eso? ¿Qué le sucede con este cariño que recibe de su público? Es abismante, de pronto no me lo merezco. Mucho el cariño de la gente, es como demasiado. Pero bueno, eso es mejor que el Nobel. Es mejor que el Nobel. Es mejor que el Nobel, tener el cariño de la gente. Y la gente de La Serena es espectacular. Ayer estaba lleno y en la Feria del Libro hacía como 5 años que no venía. Es una feria muy, muy linda. El entorno es muy bello. Uh-huh. Y asiste mucha gente siempre. Ayer también sucedió algo bastante hermoso que, bueno, para la gente que está escuchando a través de la radio y que nos está viendo a través de nuestras redes sociales, que me gustaría comentar, que son dos cosas. Lo primero es el tema de la larga fila que se generó después, estuvo hartas horas filmando, autógrafos y todo ello, y me parece importante destacarlo porque no todos los escritores hacen eso y no en el pic. ¿A qué se esperó hasta el último? El último del recinto se fue con fotos, se fue con autógrafos. Hay una canción que dice, el que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. Yo digo, el que tenga un lector, que lo cuide, que lo cuide. Yo el lector los cuido, los mimo, y les firmo todo lo que quieren. Hasta el cheque en blanco les firmo si quieren. Hasta el cheque en blanco. Y en cuanto también otra cosa que sucedió ayer, que me pareció bastante especial, fue en el momento donde dos personas en el conversatorio no piden la palabra y las dos tienen un relato similar, donde cuentan que estuvieron hospitalizados y que fueron sus obras, fueron sus libros, finalmente, los que le ayudaron a seguir adelante y en palabra de ellos les salvaron la vida. ¿Qué le sucede cuando escucha? Me imagino que no es la primera vez que le dicen algo similar. ¿Qué pasa por su cabeza? Me dicen siempre, me han dicho cosas increíbles. Incluso estuve una vez en Zurich, en Suiza, y había una librería de libreros de libros hispanoamericanos. Uh-huh. Y la dueña de la librería me dijo que uno de los presos que estaba aquí en Chile y se arrancó con helicóptero. ¿Te acuerdas de lo que sí, me acuerdo en el helicóptero? Sí. Uno de ellos estaba allá en Zurich. Y le había dicho que mis libros le habían dado balas en la garra. Hay otra gente que me dice que estaba enfermo en el hospital y que mi libro le han sido el ánimo. Eso es impagable. Que uno escribe para salvarse a sí mismo y que eso sirva para salvar a otros, es espectacular. Qué bonita frase esa, que escribir sirve para salvarse uno mismo, pero si se puede salvar a terceros, maravilloso. Genial, claro. Que el arte es sano, la poesía es sana. A mí me salvó de la muerte varias veces en La Pampa.
Si no hubiera sido por la poesía, yo me habría dado un tiro en la ronda. Importante destacar eso de la poesía. Cuando usted hace una descripción en los medios, en la entrevista, se describe como un poeta que escribe novelas. De hecho, y su primer historia, su primera publicación, que es Poemas y Pomadas, es justamente una historia de poemas, y después vienen los relatos cortos, ¿no? Se relanza también una edición de Poemas y Pomadas. ¿Se siente aún, después de 23 libros publicados, más poeta que escritor? Soy un poeta que escribe novelas, soy un poeta que escribe la poesía hacia el lado. Yo siempre digo que la poesía es el motor del arte. La poesía es el combustible que mueve el arte. Y todo arte. La pintura, la escultura, el teatro, el cine. Si no tiene esa cosa poética, está muerto. Yo lo que trato es traspasar el fuego de la poesía a la prosa. El espíritu de la poesía a la prosa. Porque si tú lees un buen poema, lo lees 14 veces, las 14 veces te va a hacer sentir algo distinto. Pero una novela que tú la lees una vez y ya sabes en qué termina, ya sabes qué le pasa a cada uno de los personajes, por qué la retomas y la relees, si lo haces es porque sientes un placer estético en la lectura. Aparte de la historia que te cuentan, sientes un placer en la lectura. Y esa es la poesía. Esa es la poesía. Cuando hablábamos recién de este cariño que recibe la gente, y usted me dice, el cariño del público es más importante que el Nobel, por ejemplo. Hablemos también de este último premio, esto que le entregan del Premio Nacional de Literatura, bastante dilatado. Hay harta gente que, su fanático, gente que esperaba que recibiera este premio, por fin lo recibe. ¿Cómo se siente con esto, con este premio? Todavía no me la creo del todo. Fue increíble cuando me dieron la noticia. Me llamó la ministra de Cultura y me dijo: acabamos de darle el Premio Nacional de Literatura. Y a lo mejor esperaba ella que yo le dijera una frase para el bronce, y lo único que se me ocurrió decir fue: sácate. Sácate. Y esa expresión es la que me ha acompañado siempre. Es una expresión de sorpresa. Yo ando de sorpresa en sorpresa. La gente, el público, mis lectores me sorprenden siempre. Por eso que mi próximo libro les voy a dar un pastelito a mi lectores. ¿Ya? Voy a darle algo que siempre me preguntan: ¿qué pasó con tal personaje? En este nuevo libro voy a contar qué pasa con los personajes que ya no están en mi libro. ¿En dónde están? ¿Qué es lo que hacen? De eso se trata este nuevo libro que va a lanzar. ¿Que tiene nombre ya? ¿Tiene fecha de estreno? Yo no sé si es novela, si es crónica, si es ensayo, no tengo idea qué es lo que es, pero está quedando bien. Está quedando bien. Sí. ¿Y nos remontamos en qué escenario? ¿Vamos al Salitre nuevo? Porque estuvo experimentando ahí con... No, voy a hablar de todas mis novelas, todos los personajes de mis novelas. Es como un crossover de personajes de sus libros. El autor hablando con sus personajes. El autor hablando con sus personajes. Ayer comentaba también la forma en cómo escribe, cómo estructura su narrativa, porque hay escritores que arman un esquema, ¿no? Tienen claro un inicio, desenlace, van construyendo una hoja de ruta, justamente. Y usted decía que no, que se sentaba con una idea más o menos difusa, y ahí el barco partía con los personajes. Exacto. Es que de otra manera debe ser muy aburrido, o sea, sería como tranquilirnos, o sea, no, yo me tiro al mar, sé a dónde voy, pero no sé los detalles, cómo voy a llegar. Y descubriendo los detalles es cuando uno goza. Ahí está el placer de escribir. En los detalles. Los detalles, los pequeños detalles hacen la gran obra. O la gran obra está hecha de pequeños detalles. Hay que preocuparse siempre de los detalles. Yo mis novelas las corrijo 70 veces 7. Buscándole a ese un adjetivo, me demoro 2 horas en encontrarlo, pero ahí está, bien puesto. Bien puesto. Y el lector capta cuando uno escribe con conciencia, digamos. Su escritura se basa mucho en el detalle, en la descripción. Eso es algo que lo caracteriza mucho, digamos. Claro, pero la descripción tiene que hacer avanzar al lector en la historia. Claro. Si me paro a describir
sin avanzar, es un tiempo bueno. Supongamos que me paro a escribir una piedra sin hacer avanzar al lector en la historia. Es un tiempo bueno. Incluso en los diálogos tiene que avanzar en la historia. Claro. Pero ayer, por ejemplo, a mí me sorprendía porque ayer nos contaba una anécdota, y usted nos cuenta una anécdota a un público lleno, que de repente siempre se escucha muchedumbre, pero cuando usted contaba la historia de ayer, esa anécdota que tuvo con su amor de infancia, que es parte de uno de sus libros, ¿no? De Fata Morgana, ¿no? O el himno del ángel. Del himno del ángel. La gente estaba pero pegadísima, o sea, nadie murmuraba escuchando su relato, y en su relato usted iba describiendo muchas cosas, describía trajes, colores, sensaciones, y me parecía que lo tiene muy arraigado, tanto en su escritura como en su vida diaria, parecía. Bueno, eso que contaron en la feria es parte del nuevo libro que estoy... Es parte del nuevo libro. Porque es una aventura con uno de mis personajes. De mi personaje inspirado en una persona real. Mi libro están muchos personajes inspirados en personas reales. Incluso que tiene mucho de mí. Entonces, ahí en este nuevo libro vamos a contar, la novela se va a llamar Los secretos de un escritor. Los secretos de un escritor. Y entre paréntesis, la verdad sobre mi novela. Revelador, la verdad sobre mi novela. Sí. Harto peso. ¿Y cuándo sale? Próximo año. No sé qué... No sabe qué fecha. Este va a ser el número 24, ¿no? De sus producciones. 24. Parezco conejo, ¿no? Parece conejo. ¿Y qué le pasa para también la gente que lo sigue? Usted, que su historia parte como minero, ¿no? Hace un poema para un concurso de la radio, porque tenía hambre en un mochileo, yo recuerdo eso. Para una cena gana y se da cuenta que tenía dedos para el piano, como se dice. Pero ¿en qué momento es el antes y el después? ¿En qué momento usted dice, yo sirvo para esto? ¿En qué momento llega la fama? ¿Cuándo sucede eso? En mi vida han habido varios hitos. El primer hito fue cuando aprendí a leer. Ahí se me descubrió un mundo increíble. Yo pensaba que el mundo era de las 3 calles del campamento donde estaba viviendo. Y aprendo a leer y descubro que hay un mundo increíble. Ese fue el primer hito. El segundo hito fue cuando descubro que llevo un poeta dentro. Cuando botaba en una playa escribí ese poema y me gané la cena y no paré nunca más de escribir. Y no paré nunca más de comer. Y el otro hito, yo escribí más de 20 años sin que me conociera nadie. 20 años sin que pasar nada. Me gané algunos premios en poesía, pero no más allá. Y el hito más importante fue cuando escribí La Reina que cantaba ranchera y pasó lo que pasó con el libro. Un fenómeno. Sí, fue un fenómeno. Aún se edita, aún se lee, aún se vende. De bestseller pasó a long seller. O sea, en el tiempo, ha durado en el tiempo. Digamos un clásico de la posteridad. Bueno, yo siempre digo que todos mis libros son clásicos, porque se leen en clase. Se leen en clase, son clásicos. ¿Y qué le sucede con eso, con tener lectura obligada en los colegios, muchos de sus libros? Eso es un orgullo, porque cuando yo leía los libros en la escuela y encontraba los poemas y los cuentos de los autores Premio Nacional de Literatura, ahora que me vea yo en ese estado es increíble. Sí. Hablamos también sobre, bueno, se viene este nuevo libro, esta nueva edición. También que nos pueda contar también para la gente que está escuchando, ¿qué pasa con estos 20 años que me retratas atrás, donde no pasaba nada, donde escribía, pero no, y seguía siendo minero, me imagino, en paralelo a como estaba escribiendo? ¿Qué le decía a su familia, qué le decía a su entorno por estar escribiendo? Mi familia me apoyó siempre, incluso creía más en mí que yo mismo a veces, pero hubo gente que no creyó nunca en mí, que me trataba de tirar para abajo, pero yo nunca tiré la toalla, siempre fui fiel
a mi postura. Escribía y escribía. El arte es así, el arte es exclusivo y excluyente. Es como un avante, hay que atenderla las 25 horas al día. Yo soy escritor las 25 horas al día. No solo cuando escribo, cuando estoy con un amigo en el café o donde sea, el escritor tiene que estar captando imágenes para después traspasarla al papel. Y yo ando siempre con los 5 sentidos engrifados, captando imágenes. Porque la inspiración viene por los 5 sentidos. Puede entrar por el sentido del olfato. Tú vas por una calle y de una ventana sale olor a pan amasado y te inspiras y escribes un cuento o una novela o un poema sobre la infancia. Si tocas algo que es suave, te inspiras y escribes un poema. O sea, te entra por el olfato, por el oído, por el gusto, por el tacto, en fin. La inspiración viene por los 5 sentidos. Por los 5 sentidos. Sí, y hay días donde se sienten más inspirados que otros, busca la inspiración de alguna forma. ¿Hay un espacio que tenga en su casa, por ejemplo, para ellos? Yo escribo en mi sala de parto, le digo. ¿Sala de parto? Sí, es un lujo que me doy porque nunca tuve una pieza solo para escribir. Pero desde la reina Isabel Cantada Ranchera, que tengo mi propio espacio. Eso es impagable. Ahí en mi sala de parto, ahí me inspiro, escribo, me encierro ahí. Tengo dos récords. Una vez escribí 14 horas diarias, o sea, 14 horas continuas. 14 horas continuas, una maratón es. Me llegaron el desayuno a la pieza, me llegaron el almuerzo a las 11. No me paré hasta cumplir las 14 horas. ¿Y cuánto avanzó en esas 14 horas? 2 capítulos, medio libro. 1 capítulo y medio creo que fue. 1 capítulo y medio. Ese es uno de los récords. Y el otro, el anti-récord, fue un día que no hice nada en todo el día. Vi películas, conversé con algunos amigos, fui al café, escuché música y me estaba acostando. ¿Ya? Y dije, no, algo tengo que hacer. Fui al computador, lo prendí, busqué la novela, busqué el capítulo, busqué la frase, le puse la coma y lo apagué. Listo. Ese es el otro récord. La utilidad del día. Exacto. Y cuando me habla de esta sala que tiene de parto, bueno, claro, en la metáfora de que estos libros son sus hijos, ¿no? Son los bebés que van saliendo al mundo. Ahí doy a luz. Ahí da luz. ¿Cuál es su bebé favorito? Me imagino que se lo han preguntado más de una vez. ¿Cuál es el que más Y tuve que inventar una respuesta para eso. ¿Tuve que inventar una respuesta? Claro, porque me lo preguntan siempre. Yo digo, mi regalón es la reina Isabel Cantada Ranchera, porque me cambió la vida. Me la dio vuelta en 180 grados. Sin duda. Mi libro más íntimo es el himno del ángel parado en la pata, porque es mi propia infancia. ¿Qué es su segundo libro? El segundo libro. El tercero es el más romántico, Fata Morgana, la muerte con banda de música. El cuarto es Los trenes en el purgatorio, que es mi libro, se puede decir, más rufiano, porque está inspirado mucho en el Rulfo. Y mucho de viaje también. Claro, el quinto libro es el más importante por el tema, la matanza de Santa María en Iquique, en la escuela. Y así, pues, el romance del duende que me escribí la novela es mi libro más mágico. Mi libro más tierno es La contadora de películas. Mi libro más entretenido es El fantasista. En fin. Tiene todo ahí, todos los hijos tienen una característica que rescatar. Así es. Y con la reina Isabel, que claro, usted me cuenta de que es el que le cambia la vida en 180, que lo pasa de ser minero. Y usted me corrige si es así. Y con este libro fue cuando fue nombrado en Francia caballero de las órdenes, ¿no? y la cultura. Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. Orden de Artes y Letras, ese es el vestido en Francia. En la Orden de las Artes y las Letras. Ya. ¿Y qué sucede con eso? De repente estar ahí en la minera, en la pampa, trabajando en la faena y de repente estar siendo embestido en Francia. Me imagino que fue algo que no vio venir. No, nunca, jamás.
sea, ni me sueño más evocado. Imagínate un día estar en la mina tirando palas y picotas y al otro día estar viajando en un avión a lanzar un libro en París. O sea, ni mis sueños más locos. Pero así pasa la cosa. Yo cuando trabajaba en la mina y escribía mis poemas, a veces nos poníamos a conversar con los compañeros de mina alrededor de una fogata en la noche. Y yo le decía, ¿por qué siempre tenemos que leer libros con historias que transcurren en Pekín, en Buenos Aires, en París? ¿Por qué no escribir un libro con nuestra historia y que transcurra aquí en La Pampa? Y que este libro con nuestra historia se lea en París, se lea en Hong Kong, se lea en Australia, se lea en todo el mundo. Era un sueño grandioso, pero inalcanzable a lo mejor. Pero ese sueño está cumplido completamente, porque ahora mis libros, con la historia de mis compañeros de trabajo, con la historia de mis amigos de infancia, con mi historia, con la historia de mi viejo, con la historia de La Pampa en general, ahora se lee en Australia, en París, en Japón, en la India, en fin, están traducidas a 23 idiomas. 23 idiomas, y me parece que más, a ver, me parece que más también. En 23. Y también no solo eso, sino que las producciones, adaptaciones, tanto a obras de teatro, a películas, a series también, con actores de Hollywood, abre todo un mundo su narrativa literaria. ¿Qué pasa con eso, con su obra? Cuando hay adaptaciones, ¿se comunican con ustedes, después usted las ve? En ese sentido soy un privilegiado, porque mis novelas han pasado al teatro, se han hecho radioteatro, han llegado al cine, han llegado al musical, han hecho una ópera con mis novelas. Ha sido llevada a la pintura, a la fotografía, en fin. Eso es un privilegio, porque no todos los escritores o no todas las obras son dignas de eso. ¿Y qué le pasa con eso cuando ve esta obra? Porque su obra, su arte, inspira a que nazcan otro tipo de obras y otro tipo de arte, pero desde la mirada de ese autor, ¿no? De ese artista. ¿Le ha pasado que no ha compartido muchas veces alguna adaptación o que no le ha parecido tan...? Son las menos, pero la mayoría son buenas. Ya. Ahora se acaba de filmar la película La Contadora de Películas. La filmaron en el mismo campamento donde pasó, donde transcurre la historia. Y esta es una película que en verdad quedó maravillosa. Yo vi una parte. Le mostraron un adelanto. Y yo creo que vamos por el Oscar. Vamos por el Oscar. Está Daniel Brühl ahí, me parece, que es un actor connotadísimo. Daniel Brühl, claro. Nos hicimos muy amigos con él. Sí, soy amigo con Daniel Brühl. Es muy sencillo. Él participó en la película Bastardos sin Gloria de Tarantino, y para la gente que está escuchando, si no lo ubica. Era el disparador nazi, ¿no? El más jovencito. Habla perfectamente el español, así que nos comunicamos muy bien. La vi en español, claro, sí, sabía de eso. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo fue eso, ese encuentro con Daniel Brühl, ya un actor de talla mundial? Estaba grabando en Pedro Valdivia la película y me invitaron un día a ver el rodaje. Ya. Y cuando me vio, se me acercó él a felicitarme, a darme la mano, y ahí conversamos un rato. Después nos vimos otro día. Ya. Después nos escribimos por WhatsApp. Por WhatsApp. ¿Tienen ahí contacto todavía entonces con Daniel? Aún. ¿Con quién? Cuando quiero pasar a otro tema, al tema más literario, ¿cuáles son sus inspiraciones? Me imagino que tiene que ver mucho, lo comparan con el realismo mágico en La Pampa, ¿no? Como que hacía García Márquez en Macondo, pero en La Pampa. Me imagino que hay mucho del boom latinoamericano. ¿Cuáles son sus inspiraciones al momento de escribir o qué lo llevó a esto? Mis maestros fueron los del boom. Los del boom. García Márquez, Juan Rulfo, Cortázar, Borges, Leopoldo Marechal, Gabriel Infante. A ellos los leo y los releo siempre. Ya. Ellos fueron mis maestros.
¿Fue en sus primeros libros? ¿Cuál fue el primer libro que leyó, recuerdo? ¿El primero que... o que le marcó una diferencia? El primero que me marcó fue 100 años de soledad. Cuando lo leo quedé loco. Cuando empecé a escribir la Reina Isabel, pensaba yo cómo hacer un estilo con lo mágico de Juan Rulfo, con lo maravilloso de García Márquez, con lo lúdico de Cortázar, con la inteligencia de Borges y con el poder de la palabra de Marechal. Juntar estos 5 elementos, meterlo en una batidora y sacar un estilo nuevo. Eso no va a buscar yo nada más. Y me pasé los 4 años, porque me demoré 4 años en hacer la Reina Isabel. 4 años. Sí, me pasé los 4 años buscando ese estilo universal. Porque la historia estaba, yo la tenía toda en la cabeza, yo la viví. Entonces la pude haber escrito en 3 meses, ¿no? Pero yo buscaba un estilo universal. Y me demoré los 4 años, pero creo que lo conseguí. Sí. También le quería preguntar, a raíz de eso mismo, yo también leí que cuando era chico, ¿verdad? Estamos hablando de un ambiente también donde hay pobreza, ¿no? De estos campamentos donde poco había, y sé que se había encontrado con la Biblia, por ejemplo, en su momento, con el Cantar de los Cantares específicamente. Es que en mi casa eran evangélicos. Eran evangélicos. Mi viejo era evangélico. En mi casa no había ningún libro excepto la Biblia. Yo me crié, yo aprendí a leer y empecé a leer. Como no había libros, empecé a leer la Biblia. Y la leía como cuentos, como historias. No lo veía como un dogma, lo veía como una narrativa. Exacto. Hay historias muy lindas en la Biblia, la historia de José y los hermanos, la historia de Moisés, en fin. Mucho realismo mágico, si quise llamar así también. Claro. A mi novela al principio decían que era un realismo mágico, pero en mi novela nadie vuela, claro. Nadie levita. Yo lo llamo un realismo poético. Realismo poético. Porque lo que yo busco es una escena común y corriente, volverla mágica a través del lenguaje. Eso. Don Hernán, sabemos que tiene que viajar en breve, pronto sale el avión, así que estamos agradeciendo mucho este espacio que nos está brindando. Ganó el Premio Nacional de Literatura, ya tiene 24 libros, pareciera que tocó techo. ¿Cuál es su siguiente sueño? ¿Tiene aún alguna meta por cumplir que quiera lograr? El artista siempre tiene una meta, y la mía es, y la de todos los artistas, creo que es algún día escribir la obra maestra. La obra maestra. ¿No ha hecho su obra maestra, piensa? Yo me siento a escribir la obra maestra siempre. Sé que es imposible, porque la obra perfecta no existe. Nosotros somos imperfectos, entonces es imposible hacer una obra perfecta. Pero lo que debemos hacer es acercarnos cada vez más a la perfección, a la belleza, con cada obra. Eso es lo que hace el escritor. ¿Siente que con este último libro que está escribiendo, con el relato de todos estos personajes, de sus 24 libros, una suerte de Avengers de su literatura, puede alcanzar esa obra maestra? Lo he sentido con todas las novelas, con todos los libros. Sé que tampoco la voy a alcanzar, pero cada vez que me siento, digo, ahora sí. Ahora sí. Por ejemplo, con El Arte de la Resurrección, que al menos fue la ganadora del premio Alfaguara, ¿no? Con El Arte de la Resurrección. Si me lo recuerdo, ¿no? El Arte de la Resurrección fue la que ganó el premio Alfaguara. Alfaguara. Sí. Debe ser entonces su obra también, junto a la Reina Isabel, más premiada, ¿no? La más premiada, sí. Pero la más traducida es La Contadora de Películas. La Contadora de Películas. Que es la que van a llevar al cine. Exacto. La que fue llevada al cine. La que fue llevada al cine. Se va a estrenar en el Festival de Cannes. ¿En Cannes? En Francia. Claro. Uno de los festivales más importantes de cine. Exacto. En el mundial. Sí. Para finalizar, don Hernán, muchas gracias por estar junto a nosotros, y no sé si quisiera mandar ahí un saludo
a la gente que está escuchando la radio, algún chico que esté escuchando de casualidad, que se quiera ser escritor, que se quiera dedicar a la literatura, ¿cuál es su consejo? Bueno, un saludo para todos los oyentes de la radio. El joven, el niño o el joven que va a ser artista no necesita consejo, él va a hacer sí o sí. Si no va a ser artista, ningún consejo lo va a hacer artista. Lo único que tienen que hacer es leer mucho. Leer mucho. Leer. Creo que ahí está el secreto. Uh-huh. Yo nunca hice un taller, yo nunca fui a la universidad. Aprendí lo que aprendí, nada más que leyendo y releyendo. Uh-huh. Cualquier libro. Todos los libros, incluso los malos, enseñan algo. Los libros malos enseñan cómo no escribir. Claro. Don Hernán, muchas gracias por esta visita, por este tiempo. Agradecemos que se dé el espacio y bueno, nada más que saludarlo y felicitarlo por todo su trabajo, por su legado, por su historia, por lo que ha significado para muchos de sus lectores. Y nuevamente agradecer y que tenga un muy buen viaje ahí con su familia de retorno. Gracias. Y un saludo a todos los oyentes. Muy bien. Ahí está, muchachos, con Hernán Rivera Letelier, entonces desde acá, Hotel Plaza La Serena, que nos brindó este espacio para hacer la entrevista. Le agradecemos también y bueno, también agradecemos a todos ustedes ahí en Radio Guayacán. No, muchas gracias a ti, Jonan, bueno, y a Hernán Rivera Letelier, muchas gracias. También ahí agradecerle también por un libro que a mí me gusta mucho, que es Historia de amor con hombre bailando, así que muchas gracias a él por ese libro. Historia de amor con hombre bailando, me dicen que le gusta allá en el estudio. Ese es un libro que se llama un musical en Santiago. Eso, Musical en Santiago. Bien. Muchas gracias, chicos. Don Hernán se tiene que ir, así que estamos ahí. Sí. Perfecto, gracias por la entrevista. Así que nos quedamos atentos también a las novedades de la Feria del Libro. Gracias, Jonan. Un gran saludo a don Hernán Rivera Letelier.